Para los que no me conocen, me presento, soy el ingeniero Florent Lefebvre, aquí director comercial en Watchwater México. Para los que no conocen a Watchwater, eso lo veremos en un momento, un poco más detalles acerca de la empresa. Somos una empresa alemana y Watchwater México es la sucursal para México, América Central y Colombia. La presentación va a durar aproximadamente 1 hora y luego pues haremos las preguntas. Para iniciar, pues creo que todos estamos enterados que estamos enfrentando una crisis sanitaria sin precedentes. Es una crisis debido a un virus que se llama comúnmente coronavirus. Ahí vamos a definir un poco, o sea, la mayoría de nosotros somos científicos, entonces entre científicos vamos a definir un poco las cosas. Muchos artículos dicen el coronavirus, ¿no? O el COVID-19. Primero es más importante que definamos bien los términos de vocabulario. El virus que tenemos, que está afectando ahí a muchos países de la humanidad, se llama SARS-CoV-2. Es un nuevo virus que nació en China. Hay muchas teorías. Una de las teorías, la más factible, es que sea una mezcla entre un virus animal y un virus humano. Los dos se mezclaron. Entonces, como tiene una parte de virus animal, nuestro sistema inmunológico no lo puede detectar. Y como tiene parte de un virus humano, pues puede infectar a los humanos. El COVID-19 no es el virus. El COVID-19 es la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. COVID-19 significa Coronavirus Disease 19, porque se creó, se encontró en 2019. ¿Vale? Entonces, en esta presentación a veces vamos a hablar del coronavirus porque se conoce así. Sin embargo, coronavirus es una familia de virus y el SARS-CoV-2 es el virus que nos está afectando. La verdad ha sido unos meses bastante extraño, creo, para todos nosotros. Es una crisis sanitaria internacional. Nunca se había visto en nuestros tiempos modernos una cuarentena generalizada. Si el año pasado les hubiera dicho que iban a pasar varios meses así bien resguardados en su casa, creo que nadie me hubiera creído, ¿no? Así que sí estamos viviendo una situación muy rara y para eso pues nosotros a través de este webinar queremos proponer soluciones a esos problemas. El virus, ¿por qué la influenza y la gripe y otras enfermedades no son tan problemáticas como el coronavirus? Hay dos problemas. Es que primero los síntomas aparecen después de varios días. Entonces una persona que parece sana puede contagiar a varias personas. Por eso, desde varias semanas están escuchando por parte de los gobiernos eso de la sana distancia para evitar la transmisión de persona a persona. La segunda explicación es que el SARS-CoV-2 puede sobrevivir en las superficies hasta varios días. Eso es uno de los problemas, es decir, ustedes si se van en un hospital o en otro lugar que tocan un barandal, que lo ponen en la boca o en los ojos, se pueden llegar a contagiar. Nosotros tenemos justamente una solución para este segundo problema, ¿no? Ahí para que conozcan un poco los modos de transmisión, creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Sin embargo, pues vamos a verlo con un poco más de detalle. El coronavirus se puede transmitir en tos y con estornudos o nada más cuando las personas hablan, se transmite por pequeñas gotas de salivas. Entonces, las personas sin cubrebocas pueden transmitir el virus de 2 metros hasta 4 metros para un gran estornudo, por ejemplo. Y pues esos virus se van a pegar en las superficies y ahí lo que sí está complicado es que el coronavirus puede sobrevivir hasta varios días en las superficies. En la piel va a sobrevivir algunos minutos, por eso pues recomendamos de limpiarse las manos con frecuencia. Pero aquí miren un poco en el papel, es hasta 5 días, en la madera hasta 4 días, en el vidrio hasta 5 días, en su cubreboca, su ropa hasta 12 horas y en el plástico es el peor, es hasta 6 a 9 días.
Entonces, si ustedes no salen de su casa, hacen todo bien, pero que reciben ahí la compra del Chedraui que lleva el virus, pues sí se pueden contagiar. Para remediar a este problema, pues el equipo de Watchwater trabajó en una solución muy innovadora que se llama Viroloxy. Viroloxy es un desinfectante sumamente fuerte y sumamente eficiente para combatir el coronavirus. De hecho, obviamente no combate solamente el coronavirus, sino combate a todos tipos de virus y bacterias. La veremos un poco más a detalle sus ventajas, pero ahí a grandes rasgos, las ventajas que tiene es que primero es eficiente, como les comentaba, y es totalmente libre de peligro, es decir, que no tienen este riesgo de intoxicarse como lo podría pasar con el cloro. La segunda ventaja, que es la más interesante, es que es el primer desinfectante del mercado que nos deja una capa protectora. Es decir, que una vez que lo aplican, están protegidos contra el coronavirus y las demás bacterias y virus durante hasta 3 meses. ¿Ok? Eso lo vamos a explicar un poco después. Esta solución ha sido desarrollada en los laboratorios en Mannheim, Alemania, de Watchwater. Les platico un poco acerca de Watchwater. Somos un grupo internacional presente en todos los continentes y tenemos dos enfoques que son el tratamiento del agua y la desinfección. Nos enfocamos en la innovación. Nosotros queremos dar nuevas soluciones. Pues hay muchos retos ahorita con la escasez del agua, las nuevas pandemias, y lo que queremos hacer es realmente dar soluciones para las poblaciones. Les invito a visitar el sitio watchwater.mx para conocer todas nuestras innovaciones. Tenemos, por ejemplo, para remoción de hierro, de arsénico y pues toda esta gama de desinfectantes. El programa de hoy, pues primero vamos a ver rápidamente qué es el Viroloxy, cómo funciona. Veremos después las ventajas, las áreas de aplicación, es decir, dónde lo puedo poner en mi casa, en centros comerciales, en restaurantes, etcétera. Cómo preparar la solución. Casi terminaremos por informaciones de seguridad y almacenaje, cómo usar bien el producto. Y vamos a terminar sobre informaciones más generales del producto, donde conseguir más informaciones. Primero, ¿cómo funciona el Viroloxy? Pues para los que no saben, en Watchwater somos especialistas en la producción de químicos en polvo. Eso nos permite pues abastecer bastante los costos de transportes y de almacenamiento y proponerles soluciones a un costo muy razonable. Para comentarles, cuando compran, por ejemplo, si se van al Oxxo y compran hipoclorito al 13%, pues está mezclado con agua. Entonces están comprando pues un 80% aproximadamente de agua. Nosotros lo que hacemos es venderles pues el puro compuesto activo, el puro polvo, y se diluye al 1% al momento de aplicarlo. Es decir, que ustedes van a tomar una cucharada que corresponde a 10 gramos, lo ponen en 1 litro y con eso lo van a aplicar, ¿vale? Al momento de aplicarlo, Viroloxy, como veremos, tiene una fuerza de oxidación muy fuerte, es decir, que va a destruir totalmente cualquier bacteria, virus u hongo que estaría presente en la superficie. Para eso recomendamos 10 minutos de tiempo de contacto. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo, aplican el Viroloxy y lo dejan de secar. Después de eso, Viroloxy nos deja una capa de protección prolongada. Es una nanotecnología a base de dióxido de titanio. Eso en un instante les voy a explicar todo. Para que vean un poco las ventajas del Viroloxy, como ustedes saben, el mercado de la desinfección ha aumentado muchísimo entre el gel hidroalcohólico, el cloro, los amonios cuaternarios y todas las nuevas soluciones, pues a veces puede ser un poco confuso. Entonces les voy a platicar de las 4 ventajas más interesantes de Viroloxy. El primero, sin ninguna duda, es que nos deja esta capa de protección prolongada. Segunda ventaja es que una vez en solución es un desinfectante totalmente libre de peligro. Tercera solución es que nosotros hicimos muchas pruebas, incluido con varios tipos de coronavirus, y hemos comprobado la eficiencia.
Y pues hablaremos de un nuevo concepto que se está volviendo muy de moda, que es la seguridad biológica. Eso es un mini programa de lo que vamos a ver ahora. Primero, acerca pues de la protección que nos da el Viroloxi, les quiero enseñar este gráfico. Es bastante interesante, es la tabla comparativa del potencial de oxidación de los principales desinfectantes. Para los que no conocen este término, el potencial de oxidación es la capacidad que tiene un oxidante a realizar esta oxidación. Podríamos decir, en palabras simples, que es su capacidad a destruir las bacterias y los virus, ¿ok? Ahí se exprima, se dice en volts. Como pueden ver, el dióxido de cloro, el cloro y el hipoclorito, que son todos los productos a base de cloro, están entre a 1 más o menos, 1 volt. El ozono, que es conocido como un muy buen desinfectante, es a 2.08, y el Viroloxi es mucho más alto, a 5.5. ¿Cómo logramos tener un potencial de oxidación tan alto? Es que nosotros tenemos una mezcla de varios oxidantes, por ejemplo, tenemos peróxidos y otros oxidantes que cuando reaccionan juntos nos crean radicales muy fuertes. Para simplificar este gráfico significa que el Viroloxi tiene la mayor potencia para destruir las bacterias y virus presentes en la superficie. Hay un poco más acerca de la protección prolongada. Ahí vamos a hacer un pequeño experimento para que sea un poco más interactivo. Si ubican ahí su laptop, seguramente está en una superficie, entonces les pido tocar nada más esta superficie. ¿Ok? Cuando tocan la superficie, lo que está pasando es que ustedes están depositando los virus y bacterias que tienen en la mano en la superficie y están recuperando los virus que estaban en esta superficie. Entonces, puede ser en los dos sentidos, o estornudaron en su mano y tienen coronavirus, imaginamos. Alguien estornuda, toca la superficie o hasta estornuda en la mesa. Ustedes pasan ahí en la oficina, lo tocan, ponen su mano en la boca y ya están contagiados, ¿ok? Acaba funciona el mecanismo. Ahí, para explicar más a detalles, pues es lo que les estaba comentando, los virus y bacterias se van a adherir en las superficies. Entonces, lo que vamos a hacer es desinfecciones. A la izquierda de su pantalla pueden ver lo que va a pasar si desinfectamos con Viroloxi, y a la derecha es lo que va a pasar si desinfectamos con cloro o con los demás oxidantes y desinfectantes comunes del mercado. Como pueden ver primero, como les estaba comentando hace 2 diapositivas, el Viroloxi tiene una mejor potencia de oxidación de 5.5 volts, entonces va a ser mucho más sencillo que mate a cualquier virus y bacteria que si fuera cloro o los demás. Ahí Viroloxi nos deja una capa de protección de dióxido de titanio. Para comentarles acerca del dióxido de titanio, es algo que encuentran, que están usando diariamente. Lo encuentran en su pasta de diente, en los chicles y en las pinturas. En la industria alimenticia está utilizado para darle un color blanco en las cosas. Entonces ya entienden, para las pastas de dientes, pues como todo el mundo quiere tener las dientes más blancas del mundo, por eso el dióxido de titanio se va a utilizar, ¿no? En el caso de la desinfección, estamos usando una tecnología que se encontró en la Universidad de Tokio, en Japón. Vieron que el dióxido de titanio tiene una propiedad fotocatalítica, es decir, que puede hacer una oxidación cuando le da rayos ultravioletas. Esto lo vamos a ver un poco después, nada más. Les comento que Viroloxi deja esta capa de protección de dióxido de titanio que se va a quedar pegado en la superficie a nivel molecular. Al contrario, los demás desinfectantes no dejan capa de protección. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Si su compañero llega, estornuda en su mesa, pues de nuevo los virus y bacterias van a llegar en la superficie. Eso es muy rápido. O sea, imagínense que pasaron un poco de cloro ahí en su mesa, alguien llega, estornuda, pues en el minuto ya se recontagió. Lo muy interesante de Viroloxi es que, como les estaba comentando, el dióxido de titanio es un fotocatalizador.
Es decir, que cada vez que tiene luz ultravioleta, por ejemplo, los rayos del sol, va a empezar a activarse y va a generar una reacción. Básicamente lo que hace es modificar las moléculas de agua que están presentes en la atmósfera. De H2O van a pasar a OH punto. Los OH puntos son radicales sumamente fuertes que nos dan una potente oxidación y en otras palabras significa que cada vez que le da la luz del sol o otra luz ultravioleta, eso nos va a matar cualquier bacteria o virus que se podrían llegar a poner en la superficie. Entonces, en vez de pasar un trapo de cloro cada minuto, pues nada más con luz ultravioleta pueden mantener las superficies siempre protegidas de los virus y bacterias. Como pueden ver a la derecha, los demás desinfectantes no dejan esta capa de protección, por lo cual las superficies rápidamente se van a recontaminar. Ahí muchos nos preguntan de dónde puede provenir la luz ultravioleta, ¿ok? ¿Qué está pasando si estoy en interiores? Hay tres casos posibles. Si están como yo ahorita con una ventana, eso está perfecto porque la luz ultravioleta pasa a través de las membranas y pues esta luz es suficiente para activar el dióxido de titanio. Si no hay, si es un baño cerrado, una sala en un hospital, por ejemplo, hay dos opciones, o pueden poner una luz ultravioleta artificial. Eso se utiliza muchísimo en los hospitales, por ejemplo, o en los baños, o pueden verificar que el foco de luz artificial, el foco que están utilizando, tenga la longitud de onda suficiente. Necesitamos es una longitud de onda entre 413 y 387 nanómetros. ¿Ok? Saben que la luz pues tiene diferentes longitudes de onda, que cada color corresponde a cierta longitud de onda, entonces es nada más verificar que su foco es compatible, produzca esta longitud de onda. Vimos esta primera ventaja, si se acuerdan, había cuatro ventajas. Vimos la protección prolongada y ahora vamos a ver que la solución, una vez hecha al 1%, es totalmente libre de peligro. No genera vapores peligrosos. Eso es pues, sumamente interesante para el uso residencial, pero también para centros comerciales, para industrias. Como ustedes saben, si limpian su casa con cloro, luego parece que estamos en una alberca durante unas horas. Eso es porque la molécula cloro se queda en la superficie y se va a evaporar. Entonces nos hace esos vapores que podemos oler. Aún más peligroso, el cloro mezclado con ácido muriático nos genera gas dicloro. El gas dicloro es sumamente peligroso y ya le pasó a algunos de mis compañeros como que respiraron este gas y pasaron 4 días al hospital. Entonces, pues con productos que pueden conseguir, al final hay muchos riesgos y con Viroloxi no tienen esta preocupación. No dejar residuos dañinos para la salud. El cloro, como les comentaba, y otros desinfectantes se quedan en la superficie. Entonces, si le van a poner alimentos, se puede de nuevo pegar en los alimentos. Eso no va a pasar con Viroloxi, se descompone en productos pues, que no son peligrosos. El único residuo que deja es el dióxido de titanio y como les comentaba, el dióxido de titanio ya lo encuentran en la pasta de dientes y en los chicles. Entonces es compatible con, o sea, para los humanos. No irrita la piel, de hecho la solución al 1% la pueden hasta usar para limpiarse las manos y es libre de cualquier producto tóxico. Todo lo que utilizamos son productos sin peligros. Ahora otra ventaja, como les comentaba, es que Viroloxi ha sido comprobado mediante varias pruebas internacionales. En Alemania, pues hicimos a través de varios laboratorios que conocemos, hicimos pruebas con, por ejemplo, varios tipos de coronavirus. Como saben, es una familia con bacterias y con otras cosas. Entonces, eso les da la seguridad que una vez que están utilizando el producto, va a ser eficiente contra los virus y bacterias que quieren matar, ¿vale?
Pueden encontrar todos los reportes, tenemos una total transparencia con eso. Ahí con nuestro sitio internet viroloxy.mx pueden encontrarlos y hasta descargarlos. Entonces les recomiendo visitar esta página, tienen todos los recursos, todas las informaciones y además todo está en español. Para terminar acerca de las ventajas, les comento de un nuevo concepto que está volviendo de moda, es la seguridad biológica. Ahorita no sé si ustedes, pero a mí personalmente estoy un poco espantado de regresar a restaurantes, de regresar a hoteles. Entonces nosotros a través del Viroloxy queremos que sea una garantía de seguridad, tanto para los dueños de hoteles y restaurantes como para las que pueden pegar en la entrada de los lugares, que dice ahí, como pueden ver ahí con esta persona poniendo su etiqueta, que el espacio ha sido desinfectado con Viroloxy. Eso permite a esos lugares comerciales enseñar que sí están tomando en serio esta crisis y están utilizando muy buenos productos y muy buena tecnología de protección prolongada para sus lugares. Eso, ustedes, si hay gente que tienen hoteles o restaurantes con nosotros o hasta centros comerciales, eso es un argumento para atraer nuevos clientes, ¿ok? Es decir, que pues sí, pueden ir con toda seguridad en nuestro lugar, en nuestro restaurante, ahí no se van a contaminar del SARS-CoV-2. Vamos a ver ahora las áreas de aplicaciones, es decir, en qué tipos de edificios aplicarlo y en qué lugares, con qué objetos lo puedo aplicar. Primero, el Viroloxy es compatible con muchísimas aplicaciones, con hoteles, restaurantes, centros comerciales. Como les comentaba, ahí está muy interesante porque van a beneficiar del certificado de desinfección. Para uso residencial, en las casas es un producto, como les comentaba, libre de peligros. Entonces, pues la gente en su casa lo puede utilizar sin problema. Y en exteriores es una muy buena opción porque ahí le da la luz del sol directamente y entonces la protección prolongada va a durar aún más tiempo. Obviamente la lista no es exhaustiva, entonces se puede utilizar en muchas otras aplicaciones. De hecho, no hay restricciones de uso con este producto. ¿Dónde aplicarlo? Si estamos imaginando que lo queremos aplicar en nuestra casa o en un hotel, pues lo podemos usar para los grifos, para las superficies, mesas, armario y cajones, las manijas, las llaves de puertas y hasta se puede utilizar para desinfectar las telas y ropas y para desinfectar la piel. Ya pues lo usamos, por ejemplo, para el personal medical de varios hospitales que después de regresar a su casa, pues estaban poniendo Viroloxy en la piel y pues me dijeron que no les irritó la piel, no hubo ningún problema y pues que les permitió pues protegerse del virus. Acerca de la frecuencia de aplicación, ahí conviene aclarar algo, es que el dióxido de titanio se va a quedar pegado en la superficie. Entonces la protección prolongada puede durar hasta un mes en interiores y hasta 3 meses en exteriores. ¿Por qué dura más tiempo en exteriores? Pues simplemente, como les comentaba, en exteriores hay más luz del sol, entonces con un poquito de dióxido de titanio todavía tenemos un efecto bastante fuerte. Cuando con interiores, pues necesitamos todavía que el residual sea bastante grande para que haya efecto con menos luz. Ahora pues eso es el tiempo máximo de la protección. Para alcanzar la mayor eficiencia nosotros les vamos a dar esta siguiente recomendación de frecuencia, ¿ok? En superficies sensibles, en los barandales, las llaves de puerta, los botones de elevador, en las superficies que la gente está tocando cada día, recomendamos aplicarlo al final de los días, por ejemplo, o cada 2 días. Eso es porque la gente tocando continuamente la superficie va a empezar a remover poco a poco esta capa de protección. Entonces sí, ahí conviene rociar el producto con una mayor frecuencia. En otras superficies, que son los suelos, las paredes, los muebles,
puede desinfectar cada semana y así se aseguran que quede todavía una capa de protección suficiente. Ahora, ¿cómo preparar la solución de Viroloxi? Es sumamente sencillo, no necesitan pesar algo más. Sabemos que en una cucharada de café, eso corresponde a 10 gramos de Viroloxi. Entonces, nada más tienen que tomar 10 gramos, una cucharada, lo ponen en un litro de agua y lo mezclan. Se mezcla muy rápidamente, en 30 segundos ya la solución está preparada. ¿Ok? Después lo pasamos pues a una botella con un pico rociador o a otro sistema, lo podemos usar con pulverizadores, eso lo vemos justo después. El tiempo de vida depende de la calidad del agua que están utilizando, ¿ok? En el agua de grifo, como saben ustedes, hay muchos minerales y a veces hay rastros de hierro, de manganeso, de metales pesados. Eso va a reaccionar con el Viroloxi y va a bajar su tiempo de vida. Entonces, si hacen la solución con agua de grifo, les recomendamos usarla al instante y consideramos que tendremos un tiempo de vida de aproximadamente 3 días. Ahora, la mejor recomendación que les tenemos es de usar agua osmótica. El agua osmótica, pues si no tienen ahí una planta de osmosis inversa en su casa, lo que es lo más probable, hay un truco bastante sencillo, es de usar el agua de garrafón. El agua de garrafón, como es para consumo humano, ya es muy tratada, en muchos casos es tratada con osmosis inversa, entonces haciendo una solución de Viroloxi con agua de garrafón vamos a beneficiar de un tiempo de vida de 10 días. Algo para evitar las preguntas, porque tuvimos muchas preguntas de eso, del cambio de color de la solución. Los que ya utilizaron Viroloxi vieron que al inicio se realiza, la solución es de un color rojo rosado y después de unos días ya no tiene ningún color. ¿Okay? Les voy a comentar. Nosotros pusimos un indicador de color para que la gente que haga la solución se dé cuenta que está realmente haciendo pues algo, ¿no? Que está haciendo efectivamente una mezcla con un producto, pero como si se acuerdan, ¿no? El potencial de oxidación es de 5.5 volts, es decir, que es tan alto que va a empezar a degradar las moléculas responsables del color. Por eso tenemos este cambio de color, pero eso en ningún caso nos va a afectar la eficiencia del producto. Es decir, que hasta transparente la solución se queda con un tiempo de vida de 10 días. Ahora, ¿cómo y con qué vamos a aplicar el Viroloxi? Pues con, al final, todos los aparatos que quieran, con un trapo, con un trapeador, con un rociador, y para aplicaciones grandes con nebulizadores. La única recomendación que tenemos es de no utilizar los pulverizadores térmicos. Es decir, Viroloxi no se puede aplicar en forma de vapores. Si utilizan un nebulizador, tiene que ser nebulizadores en frío. ¿Por qué no se pueden usar pulverizadores térmicos? Es que el producto es ácido, entonces si calentamos la solución se podría ser bastante corrosivo y no queremos que al momento de aplicarlo empiece a dañar las superficies. Conviene aclarar que el producto aplicado en frío obviamente no va a generar ningún daño ni en las superficies, ni en la piel y ni en los demás objetos. Ya casi estamos, pues al final nos queda 10-15 minutos de presentación. Algunas recomendaciones de seguridad. Ahí tuvimos muchísimas solicitudes de gente que nos decía, oye, no entendemos por qué presentan el Viroloxi como un producto que no es peligroso, pero en la etiqueta de los botes hay muchas instrucciones de seguridad. Entonces, de una vez lo aclaro, las recomendaciones que vienen en las etiquetas del producto es para el producto en forma de polvo. Y las recomendaciones que estamos dando en nuestras presentaciones comerciales es para la solución al 1%. Les voy, pues para hacer la diferencia, por eso hicimos dos partes en esta diapositiva. El polvo es el puro concentrado del Viroloxi. Entonces, por eso, ahí sí esta solución puede ser dañina para la piel,
Por eso recomendamos el uso de guantes, de lentes y una protección de las vías respiratorias. Eso es muy importante cuando hacen instalaciones industriales, es decir, si tienen que verter cantidades grandes de Viroloxi, ahí se va a generar polvos. El mayor peligro con el Viroloxi es de inhalar los polvos, porque pues esas partículas son muy oxidantes y les podría dañar las vías respiratorias. Para tranquilizarles, ya les pasó a algunos compañeros, siguen vivos, o sea, no es algo que les va a matar o algo así, pero sí les puede hacer daño y es una sensación que no es agradable. Entonces, si van a mover cantidades grandes de Viroloxi, es sumamente importante. Ahora, hay como recomendación por parte mía para poner una cucharada en un trapeador, ¿no? Nosotros como fabricantes recomendamos pues el uso de los equipos de protección. Luego, pues por ejemplo, yo cuando lo uso para poner una cucharada, pues no uso. La persona que está hablando podría su micrófono. Gracias. El manejo de la solución al 1%, como lo estamos viendo, no irrita la piel, no genera vapores tóxicos y no daña la ropa ni las superficies. Entonces, en este caso, no vamos a necesitar tanto equipo de protección. ¿Okay? Para mayor información, les recomendamos referirse a la hoja de seguridad del Viroloxi. Esta hoja de seguridad la pueden encontrar todos en el sitio viroloxi.mx. Ahí, referente pues, a recomendaciones que se dieron por Estados Unidos, hubo un caso que el presidente de Estados Unidos sugirió que había que inyectarse Lysol o otros productos para curarse del coronavirus. Nosotros hemos añadido esta recomendación que en ningún caso se debe de ingerir Viroloxi que sea en forma de polvo o de líquido, ¿ok? En ningún caso vayan a hacer eso. Ahora, acerca del tiempo de vida del producto, pues en polvo es un producto sumamente estable que dura hasta 3 años y en solución, como les comentaba, en agua de grifo es hasta 3 días y con agua de garrafón o agua de osmótica es hasta 10 días. Nosotros proponemos varias presentaciones. Sabemos que este producto, pues como lo vieron, se puede presentar, se puede proponer para centros comerciales, para uso residencial o hasta para gobiernos, para instalaciones grandes. Entonces, lo que hicimos es adaptarnos a cada mercado. La presentación más grande que tenemos son botes de 5 kilogramos. Un bote rinde hasta 500 litros. Como saben, pues es 10 gramos por litros. Eso es ideal para las instituciones, para los comercios, empresas, centros comerciales. Proponemos también botecitos más pequeños de 500 gramos. Esto nos rinde hasta 50 litros. Ahí para tiendas, restaurantes y hasta para el uso residencial es muy adecuado. Y tenemos una presentación muy económica que son sobres de 100 gramos. Esos sobres de 100 gramos es para hacer hasta 10 litros. Entonces es perfecto para la venta para el uso residencial porque la gente no tiene que invertir tanto. Un sobre es bastante económico, no tienen que invertir y pueden pues beneficiar de las ventajas del Viroloxi. Esas presentaciones son para México. Les comento que para compras mayores también proponemos una presentación de barriles de 60 kilogramos. Segundo comentario, para los que nos escuchan de América Central, de Colombia o del resto de América Latina, las presentaciones pueden variar porque ahí pues tenemos convenios con nuestros distribuidores. Entonces, para conocer todas las presentaciones disponibles en sus países, si no son de México, pues favor de contactar a su distribuidor autorizado. Hay más informaciones del producto, pues como vieron hay muchas ventajas. Para los que no conocen Viroloxi, les recomiendo primero probarlo y segundo si pueden pues promoverlo. Para conocer los precios, las disponibilidades, les recomiendo contactar a su distribuidor autorizado. Nosotros pues somos aquí la
de la fábrica y vendemos a través de una red de distribuidores autorizados. Ya tenemos una red fija, no estamos buscando nuevos distribuidores, entonces si nos contactan para conocer precios, no comunicamos precios, nada más les podemos reenviar a los distribuidores. Por lo tanto, si han sido invitados por una persona que es distribuidor de Watchwater, pues pueden seguir con ellos y solicitar los precios y disponibilidad de Viroloxi que tienen. La información técnica, folletería y los certificados de las pruebas que hicimos con el Viroloxi, todo eso está disponible en nuestro sitio viroloxi.mx. De nuevo, les recomiendo visitar esta página, es muy interesante, vamos a hacer muchos updates. Por ejemplo, pues para los que no pudieron estar en esta capacitación, vamos a poner el video del webinar. Pues todas las nuevas noticias lo estaremos poniendo, así que les invito a visitar regularmente esta página. Ya estamos llegando al final de este webinar. La verdad les agradezco muchísimo. Ha sido un gran gusto pues, poder comentar un poco acerca de esta innovación. Espero que ha sido de mayor ayuda para todos ustedes. Les invito de nuevo por la cuarta vez a visitar el sitio internet viroloxi.mx y a visitar también el sitio internet watchwater.mx en el cual podrán conocer un poco más de nuestra empresa. Viendo el éxito que tuvimos con este webinar, pues creo que hay bastante interés. Agradecemos muchísimo su interés por nuestros productos. Lo que vamos a hacer es hacer nuevos webinars. Ahí intentaremos cada 2 semanas o cada mes para que se puedan capacitar. El próximo webinar que vamos a hacer es acerca de Oxides. Es un muy buen desinfectante de grado alimenticio que es certificado con la NCF 60. Si quieren adelantarse un poquito, pueden ir pues en watchwater.mx y pues este certificado nos dice que es para consumo humano. Entonces, para muchas plantas de purificadores de agua y otros es una excelente solución. Muchas gracias a todos. Excelente día.